A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. The elders of Israel En and all aquellos their días, leaders of the tribes, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de to familias bring up the ark of the Lord's covenant from the de city los of David. israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, y en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir del país de Egipto. Y allí se conservan actualmente. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: el Señor quiere habitar en las tinieblas, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Lord, go up to the place. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata. La encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitorreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Aquel que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará a él, y acudiremos a donde él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. After making the crossing to the En other aquel side tiempo, of the cuando sea, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza
y le rogaban que los dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Verbum Domini. In the lectionary readings that we have, En las últimas lecturas que tuvimos para la misa cotidiana, salimos por delante varias décadas y ahora estamos consagrados en el templo. Así que Salomón ha sucedido a su padre David como rey de Israel y ha puesto en vigor el templo, que hay muchos capítulos que pasan por diferentes detalles técnicos, diferentes aspectos del templo de Jerusalén. Por lo tanto, terminamos con el Espíritu Santo diciéndonos que la gente llenaba el templo del Señor de manera que ya no se podía hacer nada, ya que la gloria del Señor había llenado el templo del Señor. La majestuosidad y presencia de Dios tan frecuencia se manifestó a sí misma, particularmente en el Antiguo Testamento vemos que se manifestaba como nube. Sobre todo vemos esta pilar de nubes que hizo que la gente saliera al exterior y que se diera a Moisés cuando construyeron el tabernáculo, eso en el medio de la nada. Decía, las escrituras decían que las nubes cubrían el tabernáculo y Moisés no podía entrar la carpa a causa de la nube, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo, de manera que podemos ver la conexión que se estaba haciendo entre la carpa y el medio del desierto, y el desierto y el templo en Jerusalén, ese 10º santuario hecho en el medio de la nada, de acuerdo con los modelos hechos por Moisés en Monte Sinaí. Era este lugar central, el lugar en que se encontraron con Dios y escucharon sus palabras. No fue utilizado para sacrificios como el templo de Jerusalén, sino particularmente con estas reuniones en que encontramos la presencia de Dios manifestada en la forma de una nube. En Éxodo 33 leemos que cuando Moisés entró en la carpa, las nubes bajaban y se extendían a la entrada, y el Señor hablaba con Moisés. Esta carpa recordó a Israel de la cercanía de Dios a ellos, que Él estaba entre ellos, y que como Dios, Él tenía que ser el mismo centro de la vida de ellos. Más tarde, cuando el rey David se encargó de ahí en adelante de Israel, había paz. Él trajo el arca del Señor a Jerusalén y escuchamos algunos de ellos, de esas escrituras. Construyó él esa nueva carpa, pero fue Salomón que habría de construir el templo, y este no es el mismo templo en la época de Jesús, ya que fue destruido en el momento de que los babilonios vinieron en el 6º siglo. Los israelitas fueron enviados en un exilio y más tarde fue destruido. Cuando regresaron más tarde, reconstruyeron el templo, no tan grande como el de Salomón, pero como quiera que sea, Herodes en el tiempo de Jesús lo agrandó, lo hizo más grande. Sin embargo, ¿qué dice y qué tiene que ver con Cristo esto? Bueno, pues en Juan 1, ese gran prólogo, el misterio de la encarnación se describe como
la palabra divina que está entre nosotros. Él puso su carpa entre nosotros y allí vivió. La misma palabra se refiere a la carpa, que la presencia de Dios está aquí, y que los ángeles, en la época de la Anunciación, le dijeron a María, el Espíritu Santo vendrá y te sobrepondrá sobre ti, y por lo tanto el niño que habrá de nacer se llamará Santo Hijo de Dios. María es la nueva arca de la alianza, y Jesús es esa presencia de Dios entre nosotros, esa misma gloria del Señor que mora entre Jesús. Él ha proclamado solemnemente ser el nuevo templo, el lugar de reunirse con Dios, porque Él es Dios. La presencia de Dios se manifiesta en Él. En el libro de los Hebreos, las actividades del templo, una vez más, se contrastan con Cristo. Es el mediador de la nueva alianza. Y Jesús, dice, entró una vez y por todas en el lugar santo, no haciendo sangre de chivos, sino la propia suya. Recordamos entonces que en el momento de la crucifixión, que la cortina del templo se rajó de un lado al otro, y que Jesús abrió para nosotros el camino hacia el Sanctus Sanctorum, sino a la presencia misma de Dios, particularmente en el cielo. Así que somos cristianos. Como cristianos no estamos sin templo, sin un sacrificio. Jesús dijo aquí nosotros, antes de que sucediera todo esto, que algo mayor que el templo estuvo aquí, y profetizó que el templo de su cuerpo fue destruido en la muerte y que sería alzado nuevamente en 3 días. Todos los verdaderos idólatras se hacen en Él, en el cuerpo suyo que es la iglesia, y que nosotros estamos construidos en un templo sagrado, en que el Espíritu mora, como dice San Pablo. El templo, la misma carpa en que comenzó como un lugar de una reunión con Dios, vino a cumplir y crecerá más que esa Jerusalén celestial que entra en el descanso eterno con Dios, y esa nueva Jerusalén que será todo, no solamente en la periferia de nuestra vida, sino verdaderamente en el centro, para estar allí en el júbilo de la adoración. Cuando entramos en su morada, cuando adoramos en su sillar, cuando descansamos en su lugar, oramos porque verdaderamente experimentemos ese lugar en que se encuentre Jesús, en que se encuentre Dios, en que donde está Él, que la gloria del Señor continuará llenando al mundo a causa de que Dios está cerca de nosotros. Dios ha morado entre nosotros en su cuerpo Jesucristo, que es nuestro Señor, que es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre.